Buenas noches, Luis. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches, profesora. Todo muy bien. Me alegra muchísimo. Qué bueno verte acá en la clase. Eh, Ah, am, el día de hoy vamos a hacer un breve recuento acerca de algunas explicaciones que he dado en las clases anteriores. Vamos ok, a ver si se conecta otro de tus compañeros. Esperemos un momentico. Mientras tanto, yo voy a tomar el captura, ¿verdad? De pantalla ok, y hacer la correspondiente, lo que me corresponde del soporte para poderlo montar en ok, perfecto. la plataforma. Ya voy a guardar. ¿Qué tal saliste tú en el primer corte? Un momentico, ya regreso. Ujú. Ajá. Comentaba que qué tal te había ido en el segundo corte, en el primer corte, perdón. Disculpe. ¿Cómo te había ido en el primer corte? Bien, en las actividades, pues, más o menos, pero sí, sí la puede pasar, pues. Se aprobó la materia. Sí, lo Sí, que pasa es que son varios estudiantes, pero sí, sí recuerdo tu nombre. sí. No fuiste tú, tú no me pediste el link, ¿verdad? El link, ¿cuál link sería? El de No, la... no, me parece Yo que, le pregunté, ajá, yo pregunté ayer, por unas cositas de la prueba, que no entendía, creo que fue ayer el miércoles. Yo le escribí ajá, por el privado. Ah, ese fui yo. sí, sí, sí. Pero tú ves conmigo organización del computador. Sí, yo la veo Ah, online. Lo que pasa es que yo no me logro, pues, yo no puedo conectarme a, a las clases online porque estoy ocupado, pues, o en clase o en presencial aquí, en San Cristóbal, pues, claro. ya sea la luz, el internet, No, sí, cosas así. es más, yo pensé que no iba a poderme conectar ahorita. Hola, Giancarlo, ¿cómo estás? Claro. Por acá tenemos otro compañero que siempre ha asistido a la clase, pero en la clase anterior él no estuvo. Entonces yo voy a hacer una especie de recuento de para dónde vamos. Ah, ok. Sobre ese este segundo corte. Vamos a hacer un recuento, pero ya que tenemos dos estudiantes acá, voy a hacer otra vez el captura de pantalla. Vamos a, ya lo voy a. Esta materia es muy bonita. Y bueno, cuando estuve enviando las actividades del primer corte, eh, Ajá. eh, me hubiese gustado pues que lo hubieran hecho como algunos estudiantes sí comprendieron que era usando eh, su propio computador para que pudieran tener más cerca las partes y poder que fuera como no exactamente a semejanza del video que les tocó ver, pero sí algo así como eso. Claro, yo sí vi que, por ejemplo, en lo del video, pues decía que había que mostrar las partes de una computadora en el video. Eso sí, sí no supe que había que hacerse. Sí, sí. Todavía no le he preguntado a mi coordinador, pero pienso que
al coordinador con el cual estoy acá en Mérida, pero me gustaría poder montar algunos que quedaron bastante bien, aunque hay uno que es muy largo, por decir. El de Giancarlo fue con bastante detalle. Hay otro estudiante que también realizó otro que se llama Andrés Carrasquero, también le quedó muy bien, que es de la extensión de acá de Mérida. Y bueno, algunos Ah, que me parecen, digamos, bastante nutritivos para que ustedes los vean. Bueno, ajá. el día de hoy pues no voy a compartir pantalla, sin embargo pues vamos a empezar a hablar, vamos a tener una conversación sobre lo que se quiere en este segundo corte. Eh, Ok. Creo que están claros en que los subsistemas de un computador son tres, básicamente. ¿Sí? Ajá. Giancarlo, ¿te acuerdas de que habíamos hablado en las clases anteriores? Para hacer un poquito más Eh, participativa la clase. Y también tú, Luis, ujú. ¿qué opinas tú? ¿Cuáles son esos tres subsistemas básicos en los cuales tenemos que estar bastante centrados? Los subsistemas que hicimos, por ejemplo, las actividades pasadas. Ujú, sí, de los cuales hablamos. Y también se trabajaron en las actividades. Claro. Si no recuerdo mal, esos serían los que serían como las subpartes del computador, que si, por ejemplo, que se habló bastante, que fue el procesador, este, ese es el procesador, las partes de almacenamiento, que se habló también bastante fue como las órdenes se dan al computador, que pasan como por tres unidades, Ujú. que Bueno, usan sobre todo lenguaje binario, ajá, muy bien, muy bien. con Esa ceros y parte del unos. lenguaje binario me parece perfecto, maravilloso que lo recuerdes. Pues esos subsistemas los habíamos clasificado en CPU, que es la unidad central de procesamiento, que pues como tú acabas de decir, tiene que ver con el procesador. Sin embargo, ella tiene otras partes que son la unidad de control, la unidad aritmético lógica y los registros. Eh, Esas ¿Sí? mismas eran, Ajá. esa no me acuerdo la Y letra del nombre. Ajá, y también tenemos, muy importante recordar que tenemos otro subsistema que es el subsistema memoria, y dentro de las memorias hablábamos de memoria principal, memoria caché, memoria RAM, memoria ROM. Sin embargo, para poder hacer la interconexión entre memoria, unidad central de procesamiento, necesito algo que se llama controladores, y tal vez utilice una memoria caché para que Mm, esos datos, que son los que más utiliza el computador, estén a la mano de una ajá. vez. Pero Oh, obvio que no puedo olvidarme de los dispositivos de entrada y salida. Y a su vez de que todos ellos están interconectados a través de lo que nosotros llamamos buses, y los buses no son solamente de datos, porque no solamente fluye por allí información, sino sí. también, Ahí yo también me, ajá, Ahí yo también me acuerdo que, por ejemplo, los buses eran como la parte que permitía el intercambio de información entre las partes del computador y a su vez que permitían como intercambio de energías, de, ajá, de y también electricidad. porque recordemos que si nosotros estamos tenemos un programa y ese programa tiene instrucciones, el sistema operativo con el cual estemos manejando, el Oh, cual trabajemos, ese sistema operativo tiene que tener un control acerca de cuál es la primera, cuál es la segunda, cuál es la tercera instrucción, o en su defecto, si un dispositivo de entrada y salida, como por ejemplo el mouse, se activa, yo tengo que tener una secuencia, ahí tiene que haber una secuenciación en cuanto a si yo tengo un programa y lo estoy ejecutando y hay una orden que se tiene que realizar, que eso no choque con la pantalla abierta, pudiera ser de el uso del ratón, porque a su vez, como lo hice ahorita cuando estábamos conversando, utilicé Paint,
para tomar el capture de pantalla a través de la tecla de impresión. Ujú. Si yo pulso la tecla de impresión, entonces el sistema operativo tiene que tomar en consideración que es como una especie de entrada que tiene que haber, tardar un grupo de pequeños segundos para poderme permitir realizar la operación siguiente. Entonces, esos Claro, pulsos, o sea, que el sistema pues tenga como un orden o sea, un orden es, con las órdenes, sí, esa es señor. una forma de decirlo, Digamos, un que no tengan, control que no, y ahí participa la unidad de control. Ujú. claro, que no, por También, ejemplo, que las órdenes del mouse no choquen con las del teclado, y así. ajá, muy bien, muy bien. Y bueno, yo puedo abrir una ventana en Windows, ¿verdad? Para uso de un procesador de palabras que puede ser el Word o el Office, o Ujú. también podemos tener el uso de Excel. Y entonces, si nosotros estuviéramos hablando del Word y estamos tecleando, cada tecla es una entrada. Ajá. Cada tecla va a ser una entrada y eso al final va a generar un proceso que no es más de que el string o la cadena ordenado con esa entrada. Supongamos que uno se equivocó y colocó una coma, tecleó mal, pues allí yo voy a observar cómo quedó registrado, el input, digamos, de cada una de las teclas que pulsé. Y si lo tengo bien escrito o no, y bueno, pudiera usar la tecla suprimir para corregir o el clic derecho cuando me permite hacer la identificación de la palabra porque aparece en rojo, porque es un procesador, pues, y tiene un grupo, un diccionario con el cual realiza un proceso de comparación, digámoslo así. Claro, entonces pues cada vez que por ejemplo uno pulsa una tecla, eso sería como una orden que se le manda al computador, Ajá, y es de una entrada. digitar o mostrar esa tecla, por decirlo así, Ujú. en el Word. Muy bien. Y eso lo hace en la nada, es decir, en microsegundos, tac, de una vez está. Y también dentro del procesamiento que realiza, que no es más que el procesamiento de una cadena, el espacio en blanco es el que figura como aquel que me va a permitir mostrar un string, digamos una cadena específica, que hola, por Ajá, decir un hola, o luego hola, el espacio, ¿cómo estás? Y eso no es más que procesamiento de texto. Sin embargo, hoy en día, claro. para hablar un poquito de la temática que manejamos en cuanto a, vamos a manejar en cuanto a la actualidad que se ve cuando uno ve la materia de otra materia que ustedes ya vieron, también tenemos lo que llamamos procesamiento de voz. Y ese procesamiento de voz, pues utiliza diferentes técnicas. Algunas de esas técnicas, alguna de ellas es llamada Mago de Oz, ¿no? Dentro de las ¿Mago de que hemos Oz? tenido. Mago de Oz, sí, que tuvieron que haberlo visto por allá en teoría de sistemas. No sé Ajá. si la vieron. No sé, Giancarlo, si usted vio No, estoy no, yo no, usted no se acuerda. Ok. Sí, hay no. unas porque uno las nombra, las nombra. Y bueno, dentro de todo este contexto de lo que estamos hablando, en la unidad 2 nosotros hablamos de la capacidad, digamos, de la CPU. Entonces, veamos, muy importante que manejemos una terminología, voy a hacerlo así como de entrada, que tiene que ver con las unidades de velocidad. Y esas Ah, unidades de velocidad, ¿qué me van a permitir hacer? Ya que estábamos hablando un procesador de palabras, en donde yo lo que hacía era perdón, pulsar una tecla y la salida se iba a reflejar en la pantalla, como por ejemplo hola, y sería pulse la H, pulse la O, pulse la L, pulse la A, y eso se va a generar en microsegundos. Podemos hablar de que esa frecuencia, porque nosotros lo que utilizamos es una medida específica, ajá. y esa frecuencia se mide en el hercio. No sé si lo han Ok. escuchado. Sí, que hacen, yo he visto varias veces que dicen medidas en tantos hercios, Uh -huh. por Entonces, decirlo así,
Ajá, pero actual, hoy día, porque esa es como la básica, digamos como el patrón, ¿sí? Y Ajá. tenemos hercios, tenemos los diferentes, digamos, las diferentes órdenes de magnitud para hablar de medidas que son mayores o menores que ellos. Si nosotros hablamos de megahertz, porque el hercio es la palabra, pero se abrevia como unidad de frecuencia como hertz, HZ, H mayúscula Z. Y Ajá. tenemos otras unidades de medida que me indican mayor rapidez, como por ejemplo mega, que sería 10 a la 6 o un millón, y tenemos giga, que sería 1000 millones. Bien, entonces, Y más estaría el tera. era también, ¿no? Más, Muchísimas hay, pero yo estoy hablando de las que eventualmente se usan en la actualidad. La de la actualidad, hoy, es giga. ajá. ¿Qué sería GHZ? G mayúscula H, Z, Z minúscula. Entonces, Ah, como nosotros estamos hablando de frecuencia y pusimos el ejemplo de un tecleo de uso de un procesador, yo estoy escribiendo en pantalla y voy a escribir hola, resulta que yo pudiera hablar de que cada una de esas teclas yo la puedo observar en pantalla en tantos gigahercios, ¿sí? ujú. Y eso me da una medida de que me puede hablar de la capacidad que tiene para procesamiento de información el procesador, valga la redundancia, el procesador. Entonces, básicamente, ¿qué mide? Es el número de repeticiones por gigahercios. ¿Sí? Claro. Entonces Entonces, quiere decir que mientras más gigahercios, la computadora tiene como más capacidad de procesar órdenes, muy bien, por sí, decirlo así. por supuesto, pero voy a hacer un comentario acerca de, porque saben que cuando ustedes vieron otras materias, ustedes tuvieron que haber visto, tal vez en Introducción a la Informática, les hablaron un poquito del sistema operativo. Sí, sí, Ujú. sí, sí, nos hablaron un poquito. Y bueno, pregunto yo para los dos, tanto Giancarlo, que no ha intervenido hoy, como tú, Luis, eh, ¿qué partes básicas tiene un sistema operativo? Partes básicas para su funcionamiento serían pues, claro, sería más como las partes del software, sería como por ejemplo su pantalla principal, lo que es escritorio, donde el usuario pues hará las operaciones. Podemos hablar también de sus procesos, a la hora de, por ejemplo, del proceso de iniciar lo que es el sistema operativo. Puede ser también, qué otro podría decir? Es de sus controladores, los controladores del sistema operativo, que también son Ujú, importantes, el controlador de video, el del teclado, el del ujú. mouse, por ejemplo. Sí, Y ahí pues, eso forma parte, digamos, de los elementos, pero como quisiera ver, vamos a ver, Giancarlo, por favor, si puedes intervenir en forma más general. Vamos a ver si lo podemos ver un poquito más general. Pues en la parte de lo que es allí el procesador, sería más que todo en la parte física, que es lo que está en la tarjeta madre, ¿sí? Dependiendo pues el procesador que uno vaya a buscar, eso influye también en la velocidad, por lo menos vamos a decir, un Intel i5, por ejemplo, Ujú, va a ser mejor que uno de i3, pero principalmente lo de los procesadores es algo físico que ya está puesto en la tarjeta madre ujú. y Bueno, tiene que a que ok, pues funcione el sistema operativo y eso. claro. A ver, voy a hacer una especie de recuento y voy a tomar lo que ustedes dos han dicho para enfocarlo. Eh, sí, bueno, si solamente hablásemos de la capacidad de respuesta, digamos, de procesamiento, la capacidad o la rapidez, vamos a estar hablando o vamos a hacer mucho hincapié en el procesador. Y pues los procesadores vienen de diferentes generaciones, como lo que tú acabas de dar un ejemplo específico, el i3 y el i5, ¿cierto? Y son los Intel o los AMD, ¿verdad?
Pero si yo confluyo en conversar acerca de las partes del sistema operativo con ustedes. ¿Por qué del sistema operativo? Porque es digamos, el que va a llevar la batuta en todo esto, ¿sí? Conjuntamente con la unidad central de procesamiento. Nosotros tenemos algo que se llama kernel, que no es más que el núcleo del sistema operativo, y que cuando se prende la computadora, él se ejecuta aparte, ¿verdad? En una parte aislada, para evitar que otros software llamados aplicaciones me lo puedan contaminar, digámoslo así, o puedan afectar su procesamiento. Pero yo también tengo, por el lado de lo que dice Luis, lo que llamamos interfaz. Tenemos la interfaz del usuario y tenemos esa interfaz que tiene que ver con la parte de los controladores también. Entonces, tenemos una interfaz de usuario, tenemos una interfaz que me permite hacer manejo de archivos, y esas básicamente son las tres partes de un sistema operativo. Entonces, el kernel y sus interfaces, ¿no? ¿Por qué hacía hincapié en que si recordaban cuáles eran las partes básicas del sistema operativo? Porque cuando nosotros hablamos de la parte del kernel, él tiene unos núcleos. Entonces, muchas veces, cuando nosotros empezamos a hablar de la cantidad de núcleos, no tomamos en consideración la velocidad del procesador, ¿sí? Entonces, no necesariamente por el número de núcleos, o sea, yo tengo que decir que un computador es más rápido en la medida en que tenga más núcleos. No, porque tengo que tomar en consideración cuál es la velocidad. Entonces, ejemplo, si yo tengo un núcleo de 2 GHz para un procesador, pero tengo otro que tiene 2 núcleos y cada uno 2.5 GHz. Me daría 5, ¿verdad? Mientras tanto que este tiene 2. Sin embargo, si yo tuviera un solo núcleo y tuviera esos 5 GHz, entonces no necesariamente la cantidad de núcleos va de la mano con la velocidad de respuesta del computador. A eso es lo que me refiero. ¿Sí? Ajá. Por eso quería como que hacer hincapié en eso, porque sobre la base de eso vamos a trabajar en la próxima clase, y no solamente esa parte, sino que vamos a hablar un poquito acerca de la memoria, la tabla de memoria, y que en una de las clases en donde tú estuviste, porque tú has estado en todas las clases, Giancarlo, nosotros hicimos, o sea, yo mostré el ejemplo de la tabla de memoria, ¿recuerdas? Mm, Pues más o menos, sí, sí me suena un poquito de eso, que fue lo que tú me mostraste de Era cómo... una tabla que tenía 2 columnas, Luis, y también la he dejado en las clases. Entonces, ¿por qué? Porque la memoria como tal la podemos ver como espacio, ¿cierto? Pero hay espacios de dirección, porque todo este sistema en donde yo digo que voy a empezar a trabajar, voy a aprender el computador, hacer esto, aquello, lo otro, ¿cómo controlo todas esas cosas que pudiera hacer con el computador? Si yo tengo que realizar, por ejemplo, una operación matemática o una operación que tiene que ver con algo lógico. Entonces, ¿cómo busca, verdad? ¿Cómo se busca en cada una de las instrucciones el dato? Yo tengo que tener un espacio donde haya tenido que ser almacenado ese dato. Y para eso se utilizan los registros. ¿De qué parte? De la unidad central de procesamiento. Sin embargo, esos registros, ¿verdad?, que tienen esa información, me van a permitir a través del bus de datos a llevar esos datos y posicionarlos, y lo repito, ahí tiene que haber una dirección. Epa, ¿para dónde va usted? Entonces yo primero tengo Claro. que tener en la tabla de memoria tengo que tener, saber la memoria, como en qué bloques la armo, y también el bus de datos, qué longitud tiene. Y eso implica una longitud que viene en lo que decía Luis hace rato, que tiene que ver con la cantidad de bits o la unidad mínima de información. ¿Cuántos ceros y unos tengo?
Entonces puede que la longitud sea 14. Entonces voy a tener una longitud para la dirección de memoria y otra longitud que me abarca, otra longitud en la cual viene expresado, si fuera un número o si fuera un string, una cadena, el contenido Ajá. de esa información. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, esa cadena de datos va a ser la que va esa cadena de datos va a definir el comando que se le está asignando a la computadora en ese momento. Es Claro, como decir su código. ajá, porque resulta que ustedes saben muy bien que cada procesador, que era lo que decía Giancarlo a nivel de procesador, cada procesador tiene como un listado, digamos, una lista de instrucciones que se van a manejar. Entonces, cuando el sistema operativo reconoce qué es lo que quiere hacer el programa, ¿qué es lo que hace? Como un chequeo, digamos, aquí viene la instrucción, la voy a leer, me voy para allá, ups, se despliega la base de datos que tiene todas las operaciones que realiza, porque depende de qué tipo de operaciones sean, si es punto flotante, si son aritméticas, si son lógicas, hay muchos tipos de operaciones, y me despliega todas las que pueden ser. Y una vez que la identifica, es como que yo tengo, como cuando yo estoy hablando de comercializar y tengo un código. Yo tengo un código Ajá. para poder saber que la operación que yo voy a realizar, supongamos, es la adición. No sé si me expliqué. Y tiene que Sí. realizar una comparación. Entonces tiene que tomar la cadena para hacer la identificación en el lenguaje de programación específico, decodificarlo. ¿Cómo es decodificarlo? Llevarlo a, tiene que llevarlo a lenguaje de máquina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquella información de todas las cadenas está en dónde? En lenguaje de máquina. Entonces tiene que Sí. compararlo con las que tiene ese procesador en específico. Y esas, cada una de ellas tiene un ciclo, hay un ciclo en el cual se realiza un ciclo de tiempo, ¿sí? Y allí, por allí viene el cuento de que hablemos de las unidades de los hercios y megahertz y gigahertz y me van a permitir tener una idea de velocidad de respuesta. Pero no solamente eso, sino que también yo puedo con la memoria que forma parte o que es un subsistema del computador, tener una noción de cómo la puedo como tener subdividida en bloques, según sea el requerimiento que yo utilice. No sé si me expliqué. Sí, sí, sí. Giancarlo, ¿usted ha entendido también lo que he querido decir? Sí, profe. Ajá, yo veo que es muy importante que conversemos acerca de esto, ya que están interviniendo en esta clase los dos, porque van a tener una actividad que tiene que ver con un cuestionario. Y ese cuestionario, Sí, yo, ajá, vamos a hablar un poquito de el eso. cuestionario, sí, el cuestionario que está cuadrado para el lunes, ¿verdad? Ajá, yo lo moví un poco porque es que yo veo que la información es muy larga. A ver, han ojeado un poquito el material del aula con respecto a la unidad que estamos tratando, que es la unidad 2. ¿Sí lo han ojeado un poco? No, profe, yo no lo he No, movido no. por lo de la cuestión del... Por la electricidad. Ajá. Vamos a colocar un ejemplo. Hay uno supremamente sencillo que pues es el código de barras. ¿Ese dónde lo podemos ver como ejemplo? ¿Dónde se ve como ejemplo en nuestra vida diaria? El código de barras. Ujú, Pues, por ejemplo, cuando vamos a comprar un producto y de ujú. casualidad, por ejemplo, queremos chequear en esas máquinas que a veces tienen que es para chequear el precio. Uno pasa el Ajá, código de barras por el escáner. exactamente. Ah, me está informando que estamos con un poco de tiempo. Perfecto.
Entonces, ¿qué proceso se da ahí? Digamos, ¿qué proceso se está dando ahí como para conversar un poquito de esa parte que me parece muy fácil? Me parece muy fácil y que como es tan fácil, pues no les extrañe verla ya en el cuestionario, mm, porque es un ejemplo Es, de la vida diaria. Me parece súper chévere, sencillo, fácil de que lo entiendan. ¿Cómo me pudieran ustedes, supongamos, yo les digo, bueno, mire, vamos a hablar del código de barras, ingeniero de sistemas número uno, ¿quién va a intervenir? Lo que quieran decir sobre lo que es, saben. ¿Cómo en ese proceso de comercialización, qué es lo que ustedes han visto que se hace? Vamos a ver. Digamos que es lo con primero, ese lo código de segundo y barra. lo tercero. Ajá, para el uso del código de barra. Es, pues ese código de barra pues se tiene, pues tiene muchas utilidades. Por ejemplo, pues como ya se dijo, pues se puede usar para, por ejemplo, consulta de ese producto, porque como ese código es como decir, como su identificador a la hora de tener ejemplo, ese producto en un sistema o en una base de datos. Vamos, perfecto. Entonces, pues Es eso muy pues, le importante, trae muy importante lo que una habló. facilidad, pues, tanto lo que es, por ejemplo, al, por ejemplo, al vendedor de la tienda, porque pues al tenerlo, pues todos esos productos, por decirlo de una manera, identificados en una base de datos, pues puede manejarlos tiene como más un control sobre esos productos y también tanto como para el comprador de ese producto, pues porque tiene una facilidad, por ejemplo, de inspeccionar el producto, su precio. Por ejemplo, aquí yo tengo el ejemplo de, por ejemplo, en Mango Bajito, que uno, por Ajá. ejemplo, puede pasar el producto por la escáner y te da, por ejemplo, el precio en bolívares, te da el precio en pesos, te da el precio en dólares, Ujú. solamente con reconocer el código barra de ese producto. Ajá, perfecto. Dígame, Giancarlo, ¿usted qué tiene que agregar? Y luego yo complemento toda la información de lo que ustedes hayan dicho. Pues por lo menos podríamos usar también el código de barras, al menos yo lo veo así. Aparte de como mencionó mi compañero, pues diría que también para lo que son inventarios, ya eso es en Ujú, la parte interna de ellos, que pues ujú, ellos tienen sus propios códigos y ya con los códigos ellos pueden ver cuánto, por lo menos cuánto queda un producto, si aún queda de eso, ujú. y así, y irlos asignando poco a poco. Muy bien. Yo voy a tratar de hacer la retroalimentación completa de lo que dijeron los dos, y un poquito rápido, ¿verdad? Si yo soy ingeniero de sistemas, ¿verdad? Y me voy allácito cuando antes de fabricar el sistema de información, vamos a poner unas empresas que están allá en San Cristóbal, porque de hecho acá en Mérida existe el Garzón, ¿no? El sistema de información que utiliza el Garzón en sus diferentes sucursales ha tomado en consideración que dentro del requerimiento que tiene la empresa es una identificación de cada uno de sus productos a través de un código que es numérico y que se puede ejemplificar de dos maneras. Lo puedo tener dentro de una base de datos tan solo con los números o convertido a, eh, digamos, imagen de manera electrónica, siendo el escáner un qué cosa, un dispositivo de qué, un dispositivo de entrada, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hace es escanear la imagen, ¿verdad? Realiza la conversión correspondiente de qué cosa, de imágenes o de barras a numérico y de numérico a binario para poder accesar a la base de datos, hacer la comparación de todos esos ceros y unos y hacer la comparación en cuanto a qué, a cuál es el producto. Y después yo voy a, como ingenieros de sistemas que somos, entonces vamos, porque los trato así, porque colegas son mis colegas, vamos a tener una base de datos que va a tener un grupo o un conjunto de información en donde, digámoslo así, ya estamos mirando que ese código de barras que es quien dirige la orquesta, es decir, viene el código de barra, después va a venir el nombre del producto, la descripción del producto, que era todo lo que ustedes querían decir, la cantidad que hay disponible en inventario, el precio del producto en las diferentes, digamos, divisas extranjeras que se manejen,
Si es frontera para ustedes allá en San Cristóbal, sería pesos, sería dólares y a su vez, pues bolívares, que Sí, es la moneda nacional. Entonces, ¿qué pasa? Que toda esa información que nosotros podemos recabar, estamos viendo que de una u otra manera, dentro del proceso de comercialización, que es de compra o venta, que podemos darlo como un ejemplo, se está manejando de manera rápida, óptima, una información que requieren para culminar el proceso de venta y a la vez de realizar qué cosa? Eh, la facturación y el consecuente pago del producto de manera inmediata en un tiempo ajá, bastante corto. O sea, ahí ya podemos resumir. Y entonces, ¿qué pasó? Que si hablásemos de unidades de medida, ese escaneo se está realizando en un tiempo mínimo, ¿cierto? Porque inmediatamente sí, en la pantalla de la computadora me sale reflejado y escrito porque se va a la factura, para facturar se va describiendo cada una de las entradas a través de ese código de barra. ¿Sí? Y claro. Sí, en un tiempo mínimo, él reconoce, apenas reconoce el código, él de una vez ujú, saca los datos. perfecto. Y entonces este es un ejemplo que tiene que ver con el procesamiento de datos y la capacidad que puede tener el computador para procesarlos, y también a la vez estamos viendo cómo se maneja un sistema de información específico con el ejemplo que acabamos de dar, que no es más que un sistema, no sé cómo se llama el del garzón, pero pongámosle nombre y apellido, sistema de información para el proceso de compra-venta, y estamos en facturación. ¿Sí? Ajá. Y pudiéramos hablar como lo dice Giancarlo, es más, como hablaba Giancarlo, muy importante porque yo puedo tener una actividad o un módulo que solamente sea de reportes. Y es el reporte pudiéramos hablar del producto que tiene más alta rotación, pudiéramos hablar de cuántos productos hacer el cierre del día, no sé, porque eso depende cómo lo tengan ellos, porque pienso que eso se debe manejar más que todo semanalmente o mensualmente. Mensual porque ellos siempre hacen los inventarios de manera mensual según lo que yo he visto, porque muchas veces he visto que los trabajadores están en eso, realizando procesos de inventario, y también están a veces los productos que han llegado, los que son nuevos, los que son viejos, y hacen los cambios de los precios también, ¿no? Según sea la actualización de precios. En los pasillos, ¿no? Los he visto. No sé ustedes allá, porque yo sé que ustedes también tienen oportunidad de ir al garzón. Yo digo porque es una empresa que la tengo tanto acá como la tienen ustedes allá, y por eso se me ocurrió dar ese ejemplo. No, no sé qué les parezca el ejemplo para lo que estamos tratando, hablando. Sí, me parece, sí, está bien. Ya casi se va a terminar la clase. Tú, Giancarlo, ¿qué opinas de la clase, de lo que estuvimos conversando? ¿Qué te parece? ¿Cómo la hemos orientado? Ya para la próxima clase van a tener unos poquitos ejercicios, ¿sí? Claro. Ah, Este, perfecto, listo. Pero yo es- quería era decirles que es probable que tengan esta información que estamos hablando en el cuestionario, ¿no? Porque les acabo de dar la sí, ese, explicación de código de barra. Es decir, es una pregunta que les va a salir en el cuestionario. Es lo que ah, quiero que sepan. Y bueno, es lo que le iba a preguntar, profe. para felicitarlos, para darles oportunidad porque están interviniendo en la clase, y bueno, que todo el mundo tiene que saber, ya se va a acabar la clase, ¿ya? Entonces, en la próxima, ¿verdad? Clase, vamos a hablar un poquito sobre la memoria, cómo puedo organizarla en bloques, la capacidad que tienen los procesadores, cómo con los núcleos y su rapidez podemos tener una idea de cuál es más rápido y cuál no, y cuál equipo sea más rápido o cuál no. Porque ya creo que se me va a ir el tiempo. Sí, ya Ya quedan, va a ¿qué? cortar, Sí, ya quedan va a 25 cortar, y segundos. siempre me quedo con Giancarlo, que ni me puedo despedir. Feliz fin de semana, muchachos. Muchísimas gracias por haber intervenido. Es- Hasta luego, Vale. profesora. Que Gracias, pase una buena igualmente. noche. Hasta luego. Igual para ustedes, que estén bien. Chao, chao, Chao. chao, que estén bien. Hasta luego. Ya le doy una pregunta.